Un saludo para todos. ¿Sabías que existe un arma capaz de debilitar, incluso acabar con el régimen cubano? Esta arma se llama las redes sociales, los soldados que la portamos, los influencers, y la munición que utilizamos, la verdad. Esta es la razón por la que hoy nos consideran sus enemigos número uno y por la que muchos de mis compañeros han sido incluidos en una lista de terroristas. Muchas personas a diario me preguntan: Ale, ¿por qué no hablas del constante apoyo del régimen cubano a este grupo terrorista? O de este tema, o de este otro. Hoy le estaré respondiendo con Filo, que en su más reciente edición habló de este tema terrorismo y de los influencers incluidos por el régimen cubano en esta lista. Espero que al final llegues a la misma conclusión que he llegado yo. Están intentando manipularnos. También te pido que te quedes hasta el final del programa, puesto que estaremos viendo hasta un profesor que recientemente se fue a los puños con un alumno. ¿Estás listo? ¡Let's go! Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Comencemos por la definición de terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es un término que se utiliza para describir actos de intimidación, violencia o coerción. Puede ser llevado a cabo por individuos, grupos o estados. El objetivo es simple: causar miedo y terror. Ahora quiero que escuchen la introducción de Confilo sobre el tema. Según ellos, nosotros manipulamos el terroristómetro, lo que es ser terrorista y lo que no. Y aborda este tema con risas y carcajadas. Cuando se habla de terrorismo, hablar de buenos o malos es muy subjetivo en varios sentidos. Un terrorista que no concreta nada sería bastante bueno para sus potenciales víctimas, pero malo para el gremio. Un terrorista que bombardea un país sin despeinarse podría considerarse entonces un buen terrorista. El caso es que, aunque existe una definición clara del terroristómetro, lo acaban regulando los medios a su conveniencia. Sobre eso estaremos hablando hoy en Confilo. Lo primero que debemos percatarnos es que esta persona se encuentra hablando de un tema tan serio como es el terrorismo, pero no para de reír. Esto sucede porque te está mintiendo. La risa nerviosa o inapropiada es la respuesta involuntaria al estrés o a la incomodidad que experimenta una persona al mentir. La otra pregunta que te hago es: ¿cuántos de ustedes pudieron leer la definición de terrorismo que ella puso en pantalla? Estoy seguro que ninguno. Por el tamaño de las letras y la velocidad con que la quitaron, ni siquiera a mí me dio tiempo leerla. Pero resulta que es prácticamente la misma que les di yo anteriormente, lo que con otras palabras. Y nuevamente te están intentando manipular y engañar. Quieren hacerte creer que, basados en esta definición de terrorismo, con la condición de que tú no la puedas leer, es que se apoyó el régimen cubano para incluir a los influencers en la lista de terroristas. Esto para ellos no es más que un juego, y como cada juego, ganar les causa diversión. Para ir finalizando con este tema y dar las conclusiones al respecto, quiero que vean específicamente la parte en que hablan de los influencers. A raíz de la lista publicada por el Ministerio del Interior, en la que se esclarecían los nombres de personas que han incitado y propiciado acciones violentas contra nuestro país en los últimos años, varios de los mencionados se han mostrado orgullosos de haber sido tomados en cuenta. Y qué bien que lo admitan y que hayan alcanzado sus sueños de la niñez. Sin embargo, muchos medios y defensores han salido a querer restarles méritos. Incluso ellos mismos han estado preocupados por no sentirse suficientes, que se ven más como activistas, youtubers, gente que resuelve. La listica de Umbrete tiene un montón de nombres. Un montón de nombres a los que acusan de ataque armado, organizan Ultra, Otaola, todos los influencers, gente que lo que ha hecho en este país es ¿cómo se llama? Periodismo. Y los acusan de terroristas. Porque pruebas contra mí no tienen. La diferencia con otro país que pueda levantar esta alerta sobre un listado es que tenga pruebas reales y que garantice un proceso justo ante la ley, con tribunales, con defensa, con fiscales, que hay que presentar pruebas certeras. Ellos no lo hacen. En su defensa les informo que ser un terrorista incompetente no te hace menos terrorista. Tienen la misma calidad humana que los que nos bombardearon el avión y dispararon a civiles en las costas. La única diferencia es que son un poco más inútiles a sus intereses, por la falta de capacidad, no de intención. El objetivo de ellos siempre fue dictar el tema a tratar en tus próximas directas, desviar la mirada de Cuba y poner ellos el debate en la mesa, alimentar la división y el conflicto, hacer que unos se tiren a otros. Es por esta razón que yo escojo minuciosamente los temas a tratar en este programa. Es por esto que ahora te hablaré de algo grave que está sucediendo en la isla. Lo que veremos a continuación es a un profesor irse a las manos con un alumno. Casos como este me han llegado muchos y yo he evitado ponerlo debido a que la violencia física infringe las políticas de YouTube. De hoy en adelante se los mostraré, pero censuraré la pelea. ¿Pero qué pasó? Esto es un alumno que va a pedirle explicaciones al profesor de por qué fue desaprobado. El profesor literalmente le dice al alumno que no lo dejó pasar porque él es tremenda mierda. Esto no le bastó al profesor y es quien inicia la pelea dándole una galleta al alumno. No,
No son todos los profesores, pero sí muchos, y esto forma parte de la realidad del deficiente sistema educativo cubano. Profesores sin experiencia, sin preparación, sin valores éticos ni morales. Obviamente un profesor como este no llegó a donde se encuentra por mérito. Llegó ahí por la escasez de profesores y la necesidad del régimen de cubrir estas plazas. Y esto está pasando en la isla con todo. Otro ejemplo de ello es la medicina. Debido a la escasez de médicos, a los estudiantes de medicina le adelantan la graduación 1 año o 2 años antes de lo previsto, llegando a desarrollar la especialidad sin ningún tipo de preparación ni experiencia. ¿Pero a qué se debe la escasez de talento, de especialistas? Pues este es el resultado de varios fenómenos. Entre ellos mencionaré 2. Como número 1, la fuga de talento, y como número 2, los propios estudiantes abandonan su carrera debido a la necesidad que se está pasando, siendo en muchas ocasiones estudiantes brillantes incluso a punto de graduarse. Mi nombre es Jesús, tengo 22 años y soy estudiante de medicina que, bueno, era estudiante, tuve que dejar la carrera por problemas económicos y familiares también, porque no tenía ni dinero para la escuela, cómo ir, ni zapatos, ni nada. Entonces tuve que ponerme a trabajar y a inventar, a hacer cosas por ahí para poder ayudar a mi familia. Tuve que dejar también la escuela antes de tiempo porque el dinero que me daban mis padres no me alcanzaba ni para la merienda y la escuela me quedaba muy lejos. Tuve que dejar mis estudios, que para mí era mi vida prácticamente, ya era biofísica médica, ciclo corto, que eso es trabajar con pacientes que tienen cáncer y eso, porque no podía comprarme un par de zapatos con los caros que están ahora, no podía coger casi transporte, nada de eso, porque los precios elevadísimos que hay, mayormente tenía que irme casi sin desayunar o algo. Sin dinero para la escuela y que esto y que lo otro. Y así me despido, pero no sin antes recomendarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Una forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de la dictadura, sin que Díaz-Canel pueda utilizar estos dólares para reprimir al pueblo cubano.